Buenas, tengan todos ustedes. Mi nombre es Antonio Carlos Pájaro Peñaranda, quien le va a hablar acerca de la distribución de probabilidad Rayleigh. La definición es una función de distribución continua. Se suele presentar cuando un vector es bidimensional, por ejemplo, el que se representa la velocidad del viento. Algunas de sus características. Debido al parámetro de forma fija, no cambian aunque se pueden escalar. Tienen dos componentes ortogonales independientes y siguen una distribución normal. Se aplica en una variable continua positiva no limitada. Y por último, es una distribución continua limitada en el lado inferior. Los campos de utilización o de aplicación de la distribución Rayleigh son los siguientes. En la teoría de comunicación, para modelar múltiples caminos de señales dispersas densos que alcanzan un receptor. En la ciencia física, para modelar la velocidad del viento, altura de las olas y de radiación del sonido sobre luz. En la ingeniería, se utiliza para medir el tiempo de vida de un objeto, en el que el tiempo de vida depende de la edad del objeto. Por ejemplo, la resistencia, transformadores, condensadores en equipos de radar de aeronaves. Y por último, en la ciencia de imágenes médicas para modelar la variancia de ruido en imágenes de resonancia magnética. En la siguiente imagen observamos la distribución Rayleigh con su respectiva función o fórmula, sus parámetros y su respectiva gráfica. Cabe notar que Rayleigh o la distribución de Rayleigh se representa o se divide en dos grupos o dos gráficas o dos, como son las siguientes. En la primera, la distribución que está en función de la densidad de la probabilidad. La segunda, en función de la distribución acumulativa de la probabilidad. En la distribución o estas dos Rayleigh se puede observar que en los diferentes parámetros de forma en que varía el valor de sigma y con su respectivo color para su mejor captación y entender. En el siguiente vamos a observar un ejemplo aplicativo con respecto a la distribución de Rayleigh. El cuadro representa la velocidad hora-años en que se tomó con respecto, en este ejercicio vamos a llevarlo con respecto a la velocidad del viento y tomando las fórmulas pertinentes a este ejercicio, donde la velocidad media se obtiene sumando el producto de cada intervalo diminuto de la velocidad por la probabilidad de obtener esa velocidad. También se puede obtener la media con la siguiente expresión, donde B' es la velocidad del viento y W es el número de diferentes de valores de velocidad del viento que se registran en la siguiente gráfica. En la siguiente expresión vamos a observar cómo se calcula la velocidad media con este respectivo valor, donde el valor de 99 es la suma y multiplicación de la velocidad por años en las observaciones de velocidades. Para calcular la distribución de Rayleigh se utiliza cada una de las velocidades del viento y la velocidad media del viento calculando con la siguiente tabla que se observó anteriormente y se aplica la ecuación correspondiente, que es la 418 en este respectivo ejercicio, donde nos dice que la distribución Rayleigh está dada por la expresión de función de la velocidad pi sobre medio sobre la velocidad media al cuadrado y la expresión
de pi sobre 4 sobre la velocidad media al cuadrado. En total podemos observar la siguiente ecuación, donde se tomó el valor de la velocidad 1, que viene siendo la velocidad, y la velocidad media en la siguiente gráfica. Continuamos para observar más claro qué fue lo que se hizo en la función de distribución de Rayleigh. Se tomó 1 sobre la velocidad media al cuadrado y se siguieron los parámetros, dando como resultado, y en la función de probabilidad o acumulada de Rayleigh, para calcular la función acumulada se utiliza una de las velocidades del viento y la velocidad media del viento calculado anteriormente en la tabla 4.8 que acabamos de observar, y se aplica la ecuación 419, que es la siguiente: la función de velocidad es igual a 1 menos la expresión y tiene como resultado 0.006106, como pueden observar en la siguiente gráfica acumulada. Y así sucesivamente se realiza con cada uno de estos datos. Y aquí gráficamente observan la comparación de las velocidades de distribución y las comparan con el histograma o el aproximado de la distribución Rayleigh, que es la de color azul, y la histograma representa la velocidad del viento. Muchas gracias por todo. Aquí a continuación están las referencias bibliográficas para cualquier inquietud o desear más información acerca del tema. Muchas gracias.